¿Qué tal, marketers? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce para la edición mexicana. Yo soy Juan Rodríguez, una vez más estoy aquí para acompañarles en esta sesión informativa en la que, como ustedes bien saben, tenemos a expertas y expertos del marketing y el comercio electrónico en México, y el día de hoy estaremos repasando un tema que es de gran importancia para las marcas hoy en día, sobre todo aquellas que quieren incursionar en canales digitales. Para platicar un poquito de ello, les vamos adelantando. Tenemos la presencia de Shelly Purcell, que es Senior Director de Marketing para HubSpot en Latinoamérica. Nuestro patrocinador de esta semana te ofrece una solución integral para atender a tus clientes. Crisp es una herramienta multicanal de atención al cliente con la que podrás gestionar todo esto desde un solo lugar. Cuenta con soluciones de CRM, email marketing, chatbot e incluso WhatsApp Business, aumentando la productividad de tu equipo de soporte. Además, puedes integrarlo de forma nativa a Adobe Commerce, Shopify y WooCommerce. Air France, Rakuten y cientos de miles de pequeños negocios a lo largo de toda Europa ya están aprovechando las ventajas de esta herramienta. Puedes comenzar tu prueba gratuita de 2 semanas en crisp.chat. Muchísimas gracias. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Shelly, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juan, muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar acá y poder compartir algunos tips y consejos con todo el equipo. Claro que sí, más que nada, pues como bien dices, ¿no? Compartir tips, compartir consejos, porque sin duda alguna cada vez se está volviendo más complejo el tener negocios en el canal digital, sobre todo por las tendencias que aparecen día con día. Oye, pero antes de comenzar y entrar de lleno en la materia, nos gustaría que nos platiques un poquito sobre tu trayectoria profesional hasta llegar a HubSpot. Claro que sí. Pues soy líder de equipos de marketing regional en HubSpot para América Latina, incluyendo Brasil, tanto como Iberia y Canadá. Y cuento con más de 15 años de experiencia enfocada en todo que sea marketing digital, la creación de contenido, las estrategias de go-to-market, y siempre he pensado mucho en cómo podemos ayudar a empresas a crecer mejor. Y eso es algo que me da mucha emoción. He vivido en Colombia por más de 10 años. Eso me ha ayudado como a entender mucho más profundo la cultura que tenemos en América Latina, y estoy súper emocionada de ver cómo podemos seguir impulsando las oportunidades que tenemos acá. Claro que sí, pues qué padre que hayas tenido ya una amplia trayectoria conviviendo con nosotros latinoamericanos, porque sin duda alguna es una cultura muy particular, una cultura muy bonita que es bastante interesante aprender y sobre todo observar cómo cambia día con día, porque sin duda alguna Latinoamérica ha crecido muchísimo en cuanto al sector digital. Ahora sí que en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, nos impulsamos exponencialmente, y qué padre que ustedes hayan formado parte de esta evolución de una forma u otra. Oye, y para aquellos que no conozcan lo que es HubSpot y cuál es su propuesta de valor, ¿podrías compartirnos qué es y qué es lo que ofrece? Sí, claro que sí. HubSpot es una plataforma CRM, la gestión de relaciones con clientes, y enfocamos en empresas en expansión. Entonces, nuestro propósito es ayudar a las empresas a seguir creciendo y crecer mejor, ser más eficiente y utilizar las herramientas que tenemos, que principalmente son enfocados en ayudar los equipos de marketing, de ventas y de servicio al cliente, ser más eficientes y hacer el trabajo en una manera más completa con las herramientas que ofrecemos. Además, una de las propuestas de valor que pensamos mucho en de tener ese CRM, como todos los equipos pueden ver la información en la misma forma y la misma información, no importa en qué equipo están. Entonces, eso es algo que hemos intentado de crear en nuestra plataforma CRM. Claro que sí. Y ahora que mencionas lo que es el Customer Relationship Management, sabemos que para negocios emergentes es muy importante, sobre todo para tener el control de sus clientes, como bien mencionas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál dirías que es la principal importancia de tener un Customer Relationship Management para las empresas mexicanas, particularmente en la actualidad?
Sí, yo creo que, como mencionaste al principio, que todo ha cambiado con la pandemia. eh, Hemos visto con todas las nuevas tendencias, sobre todo con la transformación digital, uno de los retos más grandes que tienen las empresas es cómo pueden tener la vista de lo que se está pasando con cada prospecto, con cada cliente y por dónde pueden empezar a ser más proactivos en cómo están hablando con los clientes, tener una única fuente de verdad de lo que está viviendo el cliente en su momento. Y un CRM es como el centro de tener todos esos datos y información en el mismo lugar para que todos podemos hacerlo y tener la misma información a la vez. Vale, sí, y es que creo que para un empresario que apenas está entendiendo lo que es el ecosistema digital, a veces el tener la información como diferente en diferentes lugares puede ser complicado y hasta cierto punto complejo, porque si es el negocio que lleva una sola persona, no somos un pulpo, no tenemos muchos brazos como para estar en diferentes lugares, ¿no? Entonces, tener el acceso a una plataforma CRM creo que es fundamental para aquellas empresas que estén iniciando en este canal. Sí, y te doy un ejemplo puntual. Imagínate una empresa que maneja la lista de Ujú, clientes que tienen en un documento sí. y una de las personas del equipo de ventas se olvida actualizar el estado en que Ujú, está el cliente. Eso puede significar una pérdida de negocios porque no hemos actuado ujú, al tiempo que necesitamos para las necesidades de ese cliente. Y ahí es una oportunidad perdida y lo que intentamos hacer con la CRM es que todo el mundo tiene la misma información y eso ujú, ayuda mucho para que no haya esas fallas ujú. y siempre estamos trabajando sobre la misma información. Claro, y sobre todo también para que los equipos dentro de la empresa se coordinen, ¿no? Los de ventas, con los de marketing, etcétera. Entonces, ahora sí que es muy importante tenerlo, por si no tienen aún un CRM, ahora sí que vayamos trabajando en ello. Oye, y más allá de tener un control específico de los leads, de los clientes, etcétera, ¿qué otros beneficios específicos puede obtener una empresa al implementar un CRM de manera efectiva? Sí, yo creo que pues hay varias cosas que son súper importantes. Soy muy apasionada de esta, Ujú, pero si yo pienso como un marketer, cuáles son mis objetivos principales, es saber cuando ya he generado un lead, qué pasa con ese lead. ¿Es un lead ujú, bueno? ¿Es un lead malo? Y de tener todos los equipos trabajando dentro de la misma base de datos. Eso me ayuda a dar la información de retroalimentación que necesito ujú, y es lo mismo para todos los equipos. Entonces, ya podemos entender mejor qué son las necesidades para cada cliente y asegurar que en todo su proceso de compra estamos trabajando sobre sus necesidades y estamos dando la mejor oportunidad que puede comprar en nuestro producto o servicio. Y eso va a ayudar mucho en la parte de atraer nuevos clientes y en la parte muy importante que muchas veces nos olvidamos es retener los ujú, clientes. Ahí podemos entender qué ha pasado con ese cliente desde que se volvió nuestro cliente, cuáles son los retos que tiene, porque podemos ver los tickets de servicio al cliente que ha tenido, cómo podemos apoyar a ese cliente mejor con nuestros productos o servicios. Y eso nos da una oportunidad para retener a ese cliente de manera más proactiva que reactiva, que es uno de los beneficios más importantes que siempre como sobrepasamos cuando pensamos en la adquisición de clientes. claro, y es que ahora sí que es importante atender todas las etapas del funnel de ventas, ¿no? Ahora sí que no quedarnos únicamente en lo que es la parte superior, sino también ir hasta la conversión y sobre todo la retención, porque como bien dices, obviamos muchísimo esa parte y creemos que con que nos hagan una compra ya están con nosotros, cuando no es así, hay que seguir invirtiendo esfuerzos e invirtiendo acciones para que se queden con nosotros. Oye, y ahora ya platicamos un poquito sobre los beneficios, pero vayámonos al otro lado de la moneda, que son los desafíos o los retos que se presentan cuando un negocio quiere implementar un CRM. Sí, justo hicimos un estudio de crecimiento empresarial sostenible en la era digital. Y Ujú, con ese estudio queríamos entender mucho más profundo actualmente
qué está pasando, qué ven los clientes como las oportunidades, tantos como los retos, y salió mucha información bien interesante de esa. Cuando pensamos en los positivos, 30% de los clientes decían que el CRM se ha convertido en una herramienta invaluable para retrasear y gestionar clientes potenciales de una manera más efectiva. Pero cuando vemos, como preguntaste, cuáles son los retos o los desafíos que vemos, primer problema o reto que tenemos es solo 55% de las empresas en México han adaptado un CRM. Entonces, cuando hablamos de esta, vemos el primer reto es que tenemos que ayudar a las otras 45% de las empresas a entender cuáles son los valores que pueden atraer un CRM a su negocio para que puedan ser más eficiente y más efectivo en cómo están invirtiendo sus recursos. Entonces, eso es un reto muy grande. Otro que vemos es que 20% o 22% de los profesionales de ventas todavía no están 100% confiadas en cómo funciona un CRM y ellos son usuarios muy importantes para asegurar que tenemos la información correcta en la CRM, porque la CRM al fin del día solo es tan bueno como la información que está adentro. Entonces, si no estamos actualizando la información sobre los clientes dentro del sistema, tampoco va a ayudar la empresa en crear mejores estrategias. Entonces, primero tenemos que pensar en adaptarlo. Después tenemos que asegurar que todo el equipo entiende el valor y pueden empezar a trabajar y asegurar que los datos están actualizados. Y tercero, tenemos que asegurar que todos estamos usándolo en la misma manera que tiene la estrategia de la empresa para poder aprovechar toda la información que el CRM nos puede brindar. Claro, y es que creo que es una herramienta vital para diferentes departamentos independientemente del área en la que operes. Por ejemplo, en Marketing for E-commerce también tenemos nuestro CRM, ¿no? Y yo no estaba tan familiarizado con HubSpot porque pues yo llevo el podcast, ¿no? Entonces yo dije en algún momento, no me sirve, pero de repente descubrí todas las funcionalidades que me puede ofrecer para tener contactos para posibles voceros, para posibles entrevistados del podcast. Entonces las posibilidades que ofrece son infinitas y ahora sí que desde diferentes áreas podemos ahora sí que apuntalar o utilizar esta valiosa herramienta. Oye, y ahora platicando un poquito más allá sobre las funcionalidades de un CRM, sabemos que la atención al cliente también es una de ellas, sobre todo por cómo están conectadas. En este sentido, ¿cuál dirías que es la relación que tiene la atención al cliente con el crecimiento del negocio y cómo puede apoyar el CRM a este sentido? Sí, yo creo que muchas empresas, y lo que mencioné un poco, olvidamos un poco los clientes. Y esta parte de la CRM es súper importante y hay una oportunidad muy grande para poder sacar más conocimiento de lo que se está pasando con los clientes y tomar decisiones de cómo trabajar con ese cliente, de cómo ese cliente puede sacar más provecho de los productos o servicios que estamos ofreciendo para que ese cliente se vuelva muy contento y un promotor dentro de nuestro ecosistema. Y eso es una cosa que la CRM ayuda a las empresas a hacer. ¿Por qué? Hay varias cosas que como las empresas pueden ver dentro de un CRM que ayude a entender la atención al cliente. Si pensamos en los tickets de soporte que están como registrado, porque eso se puede registrar dentro de la CRM, el equipo de ventas también puede entender si ese cliente está recibiendo un nivel de atención de solucionar, porque siempre sabemos que va a haber necesidades de soporte, pero si podemos solucionar todas estas y estamos súper pendientes de cómo va ese cliente, pues tenemos una oportunidad de que ese cliente se vuelve un vocero de nuestro producto o servicio y eso va a generar aún más ingresos o más oportunidad en el futuro. Pero muchas veces pensamos solo en la parte de adquisición de clientes nuevos
Y eso, sobre todo, cuando los recursos están apretados en las empresas, como vemos muchas empresas hoy en día, si podemos enfocarnos un poco más en asegurar que los clientes que tenemos actualmente siguen siendo felices con nuestro producto o servicio, ellos mismos nos pueden ayudar a seguir creciendo en una manera que es mucho más efectivo en términos de presupuesto. Claro, y mencionaste también una parte muy importante de cómo se vuelven promotores de la marca, ¿no? Y creo que si algo caracteriza al consumidor latinoamericano, más en específico al mexicano, es la publicidad o la promoción de boca en boca. Yo personalmente, después de tener una buena experiencia con cierta marca, con cierto producto, voy y lo recomiendo con amigos, con familiares, con colegas del trabajo. Entonces, el tener al cliente como un promotor extra de la marca que de una u otra forma sale gratuito porque no estás pagando ni un centavo por la promoción de este producto, es una parte fundamental para aquellos negocios que están empezando o incluso aquellos que ya están bien posicionados, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que tenemos muy evidente en nuestra cultura y sin duda alguna hay que aprovecharlo para impulsar nuestros negocios de una u otra forma. Oye, y platicando más allá en el tenor de cómo mejorar la experiencia del cliente y cómo tener una mejor atención del cliente, sabemos que el CRM no es la única técnica que tenemos ahí afuera para lograrlo. En ese sentido, ¿qué otras estrategias dirías tú que permiten mejorar la experiencia del cliente y fomentar la lealtad hacia la marca? Sí, yo creo que hoy en día como personas vivimos en un mundo que esperamos respuestas casi Sí. inmediatas, ¿no? Si sea por WhatsApp o por correo o por teléfono, por cualquier línea de atención, queremos una respuesta que sea, pues, primero, inmediata y segundo, personalizada a mis necesidades. Entonces, cuando pensamos en esa, queremos generar una manera que la empresa puede ayudar a sus clientes a través de los canales que prefiere el cliente. Si yo solo quiero hablar con alguien de servicio al cliente a través de chat porque no puedo utilizar el teléfono en su momento, pues espero que mi empresa que estoy intentando contactar tiene esa opción. Y entonces, una de las cosas que pensamos mucho en las tendencias que han cambiado y cómo tenemos que ajustar nuestras estrategias hacia el cliente, es que el cliente es el centro de todo y todos los canales que ofrecemos, la manera que estamos respondiendo más rápido, todo eso es para ayudar a esos clientes actuales que tenemos que pueden tener un mejor servicio y un resultado de su necesidad. Entonces, no es solo como, ay, bueno, mi equipo de soporte cerró todos los tickets que teníamos. No importa si no han cerrado los tickets con solución, ¿cierto? Entonces, es siempre pensando en cómo podemos asegurar que los clientes actuales que tenemos están recibiendo las respuestas que están buscando en los canales que están buscando en una manera que sea lo más personalizada que se puede. No, y tocaste ahorita un punto muy importante sobre los canales de conversación que podemos tener con el cliente. Sabemos que ahorita hay muchas redes sociales, muchas plataformas, muchas herramientas, y cuando llegamos al canal digital para promocionar nuestro producto o servicio, cometemos el error de querer abarcar todos y querer estar en todos lados. En ese sentido, ¿cómo dirías tú que debemos elegir los canales o los formatos adecuados para tener interacción con el cliente? Hay que entender bien quién es tu cliente Ujú. y quién es tu cliente ideal, porque obviamente puedes tener clientes por muchas partes que tienen necesidades distintas, pero ¿cuál es el cliente ideal? Y entender cuáles son los canales que prefiere ese cliente, cómo quiere recibir la información, cómo quiere tener esas conversaciones para que eso es el canal o los canales que empieces a priorizar. Porque sí, como dices, si yo intento hacer todo en todos los canales, el valor que estoy ofreciendo no va a ser el mejor Ujú. o nunca lo voy a poder lograr de hacer todo. Entonces, es ser un poco más específico en dónde estoy haciendo mi esfuerzo y en asegurar que el contenido que estoy creando puede ser servicio al cliente tanto como marketing, porque veo los dos que tienen esa cosa que hay que estar seguro que
el contenido que estoy creando o la atención que estoy prestando está dando el valor que está buscando la persona al otro lado. Claro, y sobre todo el generar valor, porque al final de cuentas, si estamos atacando al consumidor de forma intrusiva, con promociones, con descuentos, de una u otra forma nos sentimos como utilizados, ¿no? Por la marca, como que no están percibiendo nuestro valor como consumidor y lo que estamos aportando hacia el otro lado. Entonces, como bien mencionas, aportar valor y contenido muy específico a través del canal que más le interesa al consumidor, porque no es lo mismo llegar a través de Facebook que llegar a través de WhatsApp, que llegar a través de una línea de soporte técnico o incluso por correo. Entonces hay que tener siempre bien claros estos puntos. Oye, y ahora platicando un poquito más sobre cómo las empresas perciben los resultados que está teniendo el uso de un CRM o el uso de una buena atención al cliente, ¿cómo puede medir una empresa el impacto en números de un excelente servicio al cliente para ver cómo se están dirigiendo sus resultados comerciales? Sí, yo creo que eso es una cosa que siempre es súper importante de hacer, Ujú, porque uno no se puede quedar como, ay, ya solucioné todo el ujú, tema de servicio al cliente, porque hay que asegurar que el cliente sigue contento con lo que está pasando. ujú, Entonces, algunas cosas que recomendamos son pensar en las encuestas de satisfacción del cliente. Si has escuchado el NPS, ujú, de una forma de entender si los clientes son promotores o detractores de ujú, tu producto o servicio, eso es súper importante, pero también encuestas pensando en después de han tenido un ticket en soporte, si ese ticket se ha solucionado en una manera efectiva. Entonces, encuestas así que pueden también evaluar el seguimiento y la retroalimentación de los casos que han llegado a como claro, escalación, para que podamos asegurar que estamos solucionando los retos o los problemas que está teniendo el cliente. Pensando en métricas de rendimiento, queremos responder rápido, pero efectivo, y cómo podemos balancear esas dos cosas, porque muchas veces van en contra. Entonces ahí es donde podemos entender bien cuáles son los tickets que podemos como hacer respuestas rápidas y cómo segmentarlos a los tickets que actualmente se requieren una ayuda personalizada más detallada y cómo podemos asegurar que estamos manejando los dos a un nivel de rapidez que pensamos que es importante para el negocio. Y también pensando en la calidad. ujú. Entonces, es pensar mucho en las encuestas externas a los clientes, pero también revisando los procesos que tenemos internamente en la empresa. Claro, porque al final de cuentas los colaboradores también de una u otra forma son clientes de la marca, ¿no? O portavoces o representantes. Entonces siempre hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo tanto de forma interna como lo que ocurre de forma externa. Oye, y hace ratito platicamos un poquito de cómo el querer abarcar muchos canales al mismo tiempo puede ser uno de los errores más comunes en términos de atención al cliente. Pero, ¿qué otros errores dirías tú que son más comunes al momento de llevarle el soporte al cliente y cómo podemos evitarlos? Yo creo que un poco lo que hablamos, hay dos cosas como cuando pensamos en un error que se puede hacer en una empresa es ignorar el feedback de los clientes. Sí. Y hablamos de la parte positiva del promotor. También, si hay un cliente que nos han dicho muchas veces de muchas maneras que no está Ujú, funcionando una cosa y no lo ayudamos, mucho más que la parte positiva, esa persona se puede empezar a generar información boca a boca o en ujú, las redes sociales negativa de tu empresa. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de cómo estamos manejando el feedback de los clientes, y que estamos ayudándolos a solucionar los retos que tenemos para que eso no empiece a volver ujú. un, un problema en el futuro de adquisición por la boca a boca de un problema que un cliente tenía que no hemos solucionado. Entonces, creo que eso es uno de los errores más
más fáciles de solucionar, pero que puede tener un impacto mayor si no lo hacemos, es siempre pensando en cómo podemos solucionar los problemas que tienen los clientes para que eso no se vuelva un problema en el futuro. Otra cosa es que se ha vuelto un tema muy puntual en esos años y cada año más es el tema de la privacidad. Si pensamos en algunas de las nuevas leyes en Europa que están empezando a ser un poco más duplicado en otras partes del mundo, la privacidad se ha vuelto un tema muy importante y estoy segura que vamos a hablar, pero con la inteligencia artificial también se ha vuelto aún más importante. Entonces, cada cliente puede tener una definición diferente de privacidad y como empresa tenemos que asegurar que tenemos muy claro y muy visible cuáles son nuestras políticas de privacidad, cómo estamos protegiendo los datos de cada cliente y dar esa confianza a los clientes que somos una empresa que está enfocada en eso, porque hoy en día cada empresa está pidiendo muchos datos de cada persona a cada empresa y queremos asegurar que cuando estamos pasando nuestros datos se van a ser protegidos en una manera que nos da la tranquilidad de compartir nuestros datos. Claro, sobre todo la parte de la tranquilidad, porque en México somos muy desconfiados al momento de ingresar datos de tarjeta, datos de nuestra dirección, nuestro nombre, etcétera. Entonces, el ser transparente como marca hacia nuestros consumidores no solo nos ayuda pues a tener una mejor percepción, una percepción positiva en el mercado, sino también a retenerlos, porque al final uno confía en las marcas y ahora sí que dices, bueno, ya confié en ella, ya me aseguré que está tratando mis datos de forma correcta, entonces decido quedarme con ella en lugar de iniciar el proceso desde cero con otra marca, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy atentos a este sentido. Oye, Shelly, ahora me gustaría platicar un poquito sobre las tendencias. Ahorita como que ya nos metimos un poquito de lleno con lo que es la inteligencia artificial y demás, que la verdad está pegando muchísimo, pero más allá de la inteligencia artificial, ¿cuáles dirías tú que son las tendencias más relevantes para el marketing digital en México y Latinoamérica en el momento? Sí, y yo creo que esas tendencias, pues puedes poner como una perspectiva de todos cómo inteligencia artificial lo va a impactar, pero de manera que esos siguen siendo importantes independiente de la inteligencia artificial. Uno es como pensar en la experiencia del usuario, un poco de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, pero hoy en día, con toda la información que uno puede conseguir en el internet, hablando con los amigos y los compañeros de trabajo, la experiencia se ha vuelto un tema que se puede ayudar mucho o se puede como hacer el opuesto. Y es importante que podamos enfocarnos como marketers en esa experiencia y la afiliación de esos clientes. Muchas veces como marketing solo piensa en la parte de adquisición, pero al fin del día, sobre todo que la adquisición se ha vuelto un poco más complejo, es una manera que marketing puede ayudar mucho que las empresas siguen creciendo de manera más eficiente y efectiva. Entonces, eso es una cosa que yo estoy pensando mucho en cómo puedo apoyar a los demás equipos, asegurando que tenemos una experiencia de cliente muy, muy buena y muy importante en todo el proceso de compra y después también. Otras tendencias que estamos viendo, pues llevo varios años hablando de automatización, herramientas que ayudan con eso, pero eso es donde yo veo que con inteligencia artificial se ha vuelto aún más importante, porque cuando combinamos optimización y inteligencia artificial, podemos ofrecer una manera que sea mucho más personalizada la optimización que estamos haciendo. Entonces, mis expectativas como consumidora hoy se han vuelto mucho más altas en el término de
personalización, que estoy recibiendo información que tiene que ver con lo que estoy buscando, no solo cualquier cosa en que no tiene nada que ver con mis necesidades. Entonces, eso creo que la tendencia es ser la más precisa que se puede, pensando en cómo podemos sacar provecho de optimización. También en América Latina hemos visto una tendencia muy alta en la conexión de videos y cómo están utilizando YouTube, TikTok, los influencers para conectar sus servicios y productos con los perspectivas, personas que pueden sacar provecho de esos productos y servicios. Y eso es una cosa que hemos visto que está avanzando más rápido en América Latina que en otros países o otras regiones, y queremos asegurar que estamos siempre pensando en la generación de contenido de videos y videos de valor que pueden ayudar a las personas a entender pues las soluciones a los problemas que están buscando, pero en una manera que sea útil, con información relevante. Claro, y es que también como consumidores estamos muy atentos a lo que está surgiendo hoy en día, ¿no? Y ahora sí que en ese sentido nos permite volvernos más exigentes hacia lo que estamos buscando de las marcas. Entonces ya sabemos que queremos un catálogo personalizado, que queremos ofertas personalizadas, que queremos que los mensajes con chatbots, por así decirlo, estén automatizados, pero que todavía haya una interacción humana de por medio, ¿no? Entonces estamos siempre muy pendientes y creo que esto también se ha convertido en un reto muy importante para las marcas, sobre todo en cuestiones de mantenerse al día con las tendencias que surgen. Bajo este contexto, ¿cómo dirías tú que pueden las empresas adaptarse a las tendencias y mantenerse competitivas en el mercado? Eso es una buena pregunta. Yo creo que primero hay que conocer el mercado objetivo. Yo sé que ya lo mencioné, pero con toda la información que estamos produciendo, todas las empresas hoy en día, de entender muy bien quién es tu cliente ideal y cómo quieren recibir tu contenido, se ha vuelto aún más importante, porque uno de los impactos que yo estoy esperando con inteligencia artificial, pues ya se ha vuelto mucho más fácil de crear contenido. Entonces veo un mundo donde va a haber mucho más contenido por todos lados, mucho más correos, muchos más videos, mucho más de todo. Entonces, como consumidor, necesito asegurar que yo puedo encontrar las cosas que son muy relevantes a mí. Entonces, cada vez que podemos generar contenido que sea muy relevante a nuestro cliente ideal, va a ayudar mucho que estamos llegando a las personas que son, porque va a empezar a ser mucho más basado en cómo unas empresas van a utilizar inteligencia artificial de solo generar contenido sin pensar bien en la estrategia atrás del contenido. Entonces, eso es una parte que me parece muy importante para volver más competitivos en ese mundo donde la generación de contenido va a empezar a ser explotado de una manera. Y queremos pensar mucho, no solo en la cliente cuando está comprando, pero en todo su proceso y la experiencia al final del día también, porque yo personalmente, cuando estoy buscando algo donde hay mucha información y no sé por dónde empezar, a cuál blog debo cómo hacerme caso y no, pues yo voy a empezar a preguntar a mis colegas, mis amigos, mis familiares. Entonces, esa experiencia de usuario se vuelve importante, porque un fuente que los consumidores siempre van a creer son sus conexiones personales. Y ahí sí estamos brindando una experiencia buena, eso nos puede ayudar mucho en este mundo donde empezamos a buscar otras fuentes de conseguir nuevos productos y servicios. Buenísimo. Y sí, es que es cierto. La verdad, la fuente primaria a la que tenemos acceso nosotros es nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros colegas. Necesitamos algo y creo que lo primero de lo que pensamos es, ok, ¿a quién le pregunto
que haya tenido contacto o experiencia con estos productos para, pues ahora sí, tener una buena experiencia y tener bien apuntalado a quién dirigirme primero. Así que coincido totalmente contigo en este punto. Oye, y ahorita que estamos platicando un poquito sobre el contenido de valor y cómo elegir qué formatos o qué estrategias funcionan más en este sentido, sabemos que las redes sociales juegan un papel fundamental para ello. Ahora sí que las redes son el principal canal para enterarnos de noticias, para comunicarnos con nuestros amigos e incluso para interactuar con las marcas. Bajo este contexto, ¿cuáles dirías tú que son las claves para crear contenido tendencioso en plataformas de gran alcance como lo pueden ser Instagram o como lo puede ser TikTok incluso? Sí, pues primero, ¿quién es el público ideal Ujú, y cuál canal están usando esas? Si yo veo el tipo de contenido que está siendo publicado en mi feed de Facebook, claro. es bastante diferente que en mi feed de Ujú, TikTok. Entonces ahí hay que empezar a entender, bueno, cuáles son las redes sociales que necesito poner mi esfuerzo basado en mi cliente, pues en mi cliente claro. ideal. Después empezar a entender y cuáles son los comportamientos Ujú, dentro de cualquier red social que están buscando de hacer llegar a ese cliente ideal que quieres, porque pues digamos Instagram ahora tiene tantas maneras de publicar contenido, es ujú, importante entender cuál es más conectado con ujú, quien estoy intentando llegar. Em, También, pues, hemos visto la rapidez de generar contenido basado en algo que está pasando. ujú, Eh, Esto puede ayudar a crear una manera de conexión mejor con la audiencia. Entonces, es pensar, bueno, si hay un evento que pasó ujú, que es relacionado con mi servicio ujú, producto, ¿cómo lo puedo publicar algo muy rápido relacionado con ese evento y generar esa como conexión por tiempo, pero que sea relevante y útil? ujú. Y ahí es donde se puede empezar a crear como una conexión y una comunidad dentro de las redes sociales, porque al fin del día, si yo soy una empresa que está publicando todos los días, pero Ujú, solo tengo 10 personas que me siguen, tampoco es el mejor uso de mi tiempo. Primero enfocar en crear la comunidad y después enfocar en la publicación con tanta frecuencia, porque los esfuerzos y los recursos hoy en día son un reto que creo que tenemos todos en pensar en la estrategia de redes sociales. No puedes estar en todas las redes sociales a la vez haciendo contenido con una frecuencia muy alta, al menos que tienes un equipo muy grande. Entonces es pensar súper bien en cuáles son las prioridades y ahí ujú. empiezas a generar la estrategia. Buenísimo. Y también tocaste un punto importante que es, si la tendencia que está en auge tiene relación con mi negocio, entonces la aprovecho. Si no, no, porque un error también creo que llegamos a cometer es que vemos que luego está en tendencia y queremos subirnos y al final terminamos realizando o generando un contenido forzado que no tiene mucho o tiene poco que ver con lo que está sucediendo o con mi negocio. Y es ahí cuando la comunidad como que se saca donde dice, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Si no tiene nada que ver. Entonces, siempre tener muy claro los valores, sobre todo las bondades que ofrece también la plataforma, porque hay plataformas y herramientas que sirven cierto propósito y no sirven para ciertas cosas que queremos nosotros. Por ejemplo, Instagram o TikTok son muy visuales, es mucho en formato en video y en fotografía, cosa que no pasa con Facebook, que quizás un poquito más de publicación o tiene otro tipo de nicho de comunidad. Entonces, hay que tener siempre bien claros qué tipo de mensajes y sobre todo a través de qué formatos. Oye, y entrando un poquito más de lleno en esto, sabemos que el consumidor mexicano tiene ciertas particularidades en cuanto a consumir contenido en redes sociales. Bajo este contexto, ¿qué insights encuentras tú en el perfil del consumidor mexicano específicamente en cuanto a los contenidos que le gusta consumir? Pues hemos visto que, pues primero en América Latina, y Ujú, creo que en México es súper alineado con esa, ujú, el tema de de consumir contenido de manera video se ha ujú, vuelto cada vez más importante. Y eso es algo que en México, sobre todo,
la manera en que está incremento las vistas que vemos en nuestros videos de YouTube en comparación a un solo como texto, Sí. se ha aumentado mucho y eso es una cosa que tenemos que estar pensando mucho como las empresas de México son cómo podemos generar contenido, video que sea muy relacionado con lo que se está buscando los consumidores en México. Entonces, creo que es muy importante pensar en YouTube, TikTok, etcétera, porque TikTok también, si uno ve qué tipo de negocios que están en TikTok hoy en comparación a 2 años, Sí. se ha vuelto un cambio muy importante en las empresas que están en TikTok y cómo están publicando información sobre sus productos o servicios que antes no veíamos. Antes era TikTok solo para diversión y todo eso, pero ahora hay muchos usuarios que van primero a TikTok para buscar como información sobre un producto o servicio y si tu cliente ideal está ahí, tienes que estar allá con contenido relevante y optimizado para TikTok. Claro, y es que me acuerdo que hace un tiempo sacamos en Marketing for E-commerce una nota respecto a cómo TikTok se ha convertido en un buscador incluso más importante que Google. Ahora sí que las personas llegan y dicen, ok, me interesa comprarte el producto, quiero ver cómo se ve, qué reseñas le han dado, cómo lo han percibido los consumidores que tienen un perfil parecido al mío, porque quiero saber si me conviene o no. Entonces hay que estar ahí sí o sí y sobre todo pues crear estrategias contundentes para nuestro mercado. Oye, y retomando un poquito el tema de la inteligencia artificial, que hace rato la conversamos, pero me gustaría entrar de lleno con esta pregunta. ¿De qué manera pueden los negocios aprovechar la inteligencia artificial, incluso si no la logran entender por completo? Porque sabemos que es una tecnología un poquito compleja. Sí, yo creo que estamos en un momento donde muchas empresas ven inteligencia artificial, han leído tantas noticias sobre el tema que le dan un poco de susto porque es difícil saber por dónde comenzar y eso se ha vuelto como un poco de un reto para las empresas porque están intentando entender todo antes de hacer unas pruebas de ciertas cosas. Entonces, mi recomendación acá es no, o sea, este mundo se está moviendo muy rápido. Cada día hay nuevas empresas generando soluciones muy específicas por ciertas actividades. Y no es que uno tiene que entender todo lo que se está pasando, pero pensar mucho en mi negocio y cómo lo puedo sacar un poco de provecho de inteligencia artificial para ayudarme a ser más eficiente y efectivo en las actividades que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, hemos hablado mucho de la necesidad de tener comunicación más personalizada. De pronto, yo puedo usar inteligencia artificial para entender un poco más quién es Shelly Purcell y sacar unos insights para que cuando estoy creando mi correo de vender Shelly Purcell a mi producto o servicio, pues ya sé un poco más por dónde trabaja, cuáles son algunas de sus publicaciones, por ejemplo, en LinkedIn, y puedo generar un mensaje muy específico para ella. Ahí es un ejemplo que no es tan difícil de utilizar inteligencia artificial, pero puedo vender servicio o pues valor a mi empresa. Entonces, investigación de clientes, también con un CRM, tú puedes usar inteligencia artificial para ver informes, tendencias que se está pasando con mis clientes actuales. Puedes utilizar inteligencia artificial también para no solo generar contenido, pero hacer la investigación cuáles son las tendencias que están buscando las personas para asegurar que estás haciendo y creando contenido relevante. Mi recomendación no solo es como, bueno, pedir que me generan un blog en inteligencia artificial y ya, y lo saco con ChatGPT, sino yo quiero utilizar ChatGPT para investigar tendencias y después compartir información más específica de lo que ya está ahí en ChatGPT para generar valor. Entonces, es una combinación
de cómo puedes ser más eficiente en tu trabajo, pero no solo pensar que inteligencia artificial puede replicar todas mis actividades y ya no tengo que hacer nada. Es un balance muy importante en esta parte. Sí, y ahora sí que coincido también contigo en esta parte. Es un balance entre el talento humano y lo que es inteligencia artificial. No podemos dejar que la inteligencia artificial se encargue de todo porque al final de cuentas no tiene ese toque que hace tanta falta en los contenidos, en las estrategias, en absolutamente todo. Ahora sí que muy buen punto. Y ahora para empezar a cerrar este episodio, ¿hacia dónde crees que se dirige el marketing digital en México en los próximos 5 años aproximadamente? Eso es una pregunta bien interesante porque hemos tocado algunas de las tendencias que hemos visto, pero si yo lo hubiera contestado a esta pregunta en diciembre de 2022, creo que no lo habían hablado de inteligencia artificial. Entonces yo creo que en el mundo que estamos viviendo en este momento, las tendencias están cambiando todos los días. Pero lo que yo he visto con marketing digital es que siguen siendo una necesidad, un canal muy importante para las empresas para llegar a clientes prospectivos, tanto como los clientes actuales. Queremos hacer que eso se vuelva en comunidades. Creo que en el mundo con inteligencia artificial y la creación de contenido por todos lados, las comunidades se van a volver un tema muy importante. Sí. Entonces, pensando un poco en eso, es una de las tendencias que veo que la comunidad se va a volver una parte importante de cómo estamos haciendo actividades de marketing digital. Ya hablamos de personalización, creo que eso sí va a continuar. Y creo que al fin del día es pensar en el cliente y seguir poniendo al cliente al centro de todo, llegar a los canales donde está el cliente o el prospecto en una manera que ellos nos están buscando. Entonces creo que eso va a continuar siendo la tendencia, pero los canales que tenemos hoy en día de pronto no serán los canales que tenemos en 2029, pero es pensar, pues video va a seguir siendo muy importante, pero los demás canales, ¿dónde van a estar? ¿Cómo lo vamos a asegurar que estamos llegando en las maneras que queremos con información útil y educativa? Al fin del día, creo que eso va a seguir siendo muy importante en los próximos 5 años. Claro, y ahora sí que también esa parte de hacerlo customer centric, ¿no? Porque al final de cuentas el cliente siempre tiene que ir al centro de toda estrategia, ya sea digital o en canales tradicionales incluso. Y por último, Shelly, me gustaría preguntarte, y como para tener un poquito de tu expertise y tu trayectoria, ¿qué consejo le dirías a todas aquellas marcas emergentes o incluso de gran tamaño que hoy se enfrentan al ecosistema digital? Pues primero, sacar provecho de la tecnología digital. Hablamos mucho de la CRM hoy. Yo pues trabajo en HubSpot, entonces lo creo mucho, pero también creo que hay otras herramientas también súper importantes, pero de tener la información va a ayudar a cualquier otra actividad que hacemos. Entonces eso para mí es un paso uno súper importante, es de tener las herramientas que te pueden ayudar en tener la información centralizada para que puedas tomar decisiones y crear estrategias basado en la base de datos que tienes. Claro. Entonces, creo que eso, independiente del tamaño de la empresa, los productos o servicios que vende la empresa, es pensar en tener esa CRM para toda la empresa. Después es pensar, como acabas de decir, customer centric, pensar en el cliente. Si tú puedes generar todas tus estrategias alrededor de las necesidades del cliente y asegurar que no solo atraer a los clientes, sino seguir trabajando y ayudando a los clientes a crecer, eso va a dar un servicio y una manera que tu negocio sigue siendo, se puede crecer, pero en una manera rentable, porque es mucho
más efectivo con los costos de retener un cliente actual que atraer un nuevo cliente. Entonces, si pensamos en las herramientas que puede ayudar la empresa de ser más efectivo y crear las estrategias alrededor del cliente, esas son mis 2 recomendaciones que diría. Claro, y ahora sí que muy buenas recomendaciones, sin duda alguna nos quedaremos con ellas, espero las hayan anotado por ahí para que no se les pasen. Y pues ahora sí hemos llegado lamentablemente al final de este episodio, se puso buena la plática, muchos insights que reflexionar una vez terminando de platicar aquí con Shelly. Shelly, ¿algo que te guste agregar antes de que nos despidamos de nuestra audiencia? No, pues la única otra cosa que yo diría es que no debemos tener miedo de inteligencia artificial, sino pensar cómo eso nos puede ayudar. Y la tecnología es algo que podemos utilizar de manera práctica en nuestros negocios. Pero Juan, muchas gracias. Estoy súper emocionado de continuar a ver esos avances en México con todo el tema digital y creo que hay una oportunidad muy importante y interesante allá. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el espacio y como bien mencionas, hay una gran oportunidad aquí en el mercado mexicano. Únicamente debemos seguir contribuyendo a que crezca en el sector digital. Marketers, ahora sí hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Ya saben, pueden dejar en los comentarios cualquier duda, cualquier cuestión que quieran que revisemos nuevamente. No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido como este. Nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias. Adiós.